puede grabar ya y me comparte sube a la red, comprime, edita el video y les pase el link a sus compañeros como a mi persona de constancia del trabajo. Ya, doctor, listo. Ya. Espérame un segundito. Ya. Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Yo les voy a hablar acerca del cuadrihelix y del bihelix. El cuadrihelix. El cuadrihelix es un aparato de expansión maxilar que se empezó a desarrollar como una modificación del aparato W de Porter. A este se le colocaron, como pueden observar en la imagen, 4 anzas en espiral o hélices. De esta forma se pudo aumentar la longitud del alambre y así su flexibilidad. Este se va a caracterizar por ser práctico, versátil y flexible. Ejerce una fuerza intermitente, continua y controlada. Nos va a ayudar para rotar y dar torque a molares permanentes, así como para mover hacia vestibular los incisivos superiores. Este va a influir secundariamente en la expansión de la sutura palatina media en pacientes con dentición mixta o permanente temprana. Ya, aquí tenemos los distintos tipos de cuadrihelix. Se puede utilizar para una gran variedad de aplicaciones, por ejemplo, mover hacia vestibular hacia algún diente determinado o expandir una sola hemiarcada maxilar, como es el caso del primer aparato que observamos. También se puede indicar para descruzar mordidas, añadiéndole acrílico en la hemiarcada que no se quiere descruzar, aquí, dejando libre los hélix al lado descruzado para poder ejercer su acción de activación. Para abrir la mordida, lo que vamos a hacer es colocar acrílico en la parte anterior, como pueden observar. También se puede ocupar como auxiliar en el tratamiento de hábito de lengua y o de succión digital, añadiendo esta rejilla que vemos en la parte anterior, lo cual puede servir para cerrar también la mordida abierta asociada a todos estos hábitos. Ya. Por último, tenemos el cuadrihelix con ramas anteriores, que es este de aquí. Va a ser es el diseño estándar al que se le añaden un par de ramas anteriores, que son las que podemos ver por palatino de los incisivos inferiores. Llegan hasta el canino del lado contrario y está indicado en casos de apiñamientos severos. Y este de aquí, que igual nos ayuda para hábitos que tengan que ver con la lengua. Ya, dentro de las indicaciones del cuadrihelix tenemos que este se utiliza para expansión maxilar, por ejemplo, en mordida cruzada anterior o posterior, de origen dental, en deficiencia de longitud de arcada superior y como auxiliar en el tratamiento de hábito lingual o succión digital. Ya, en casos de paladar hendido y maxila colapsada, en maloclusión clase 2, subdivisión 2 o clase dental 3, dental o esqueletal leve, y mordida cruzada anterior. Además, se utiliza para ensanchar paladares pequeños y ojivales, con lo que se puede optimizar la ventilación nasal. En algunos casos también se utiliza para la tracción de dientes retenidos anteriores permanentes. Dentro de las ventajas o desventajas de este aparato tenemos que los pacientes suelen presentar una buena tolerancia, no se ha reportado dolor severo durante el tratamiento, va a proporcionar, fuerzas ligeras y continuas sin necesidad de tener una colaboración del paciente. Es un aparato que permite la higienización fácilmente, es sencillo de fabricar y fácil de usar. Terminada la activación se puede mantener como retenedor. Además, decía que este es un aparato de bajo costo. Dentro de las desventajas tenemos complicaciones leves, muchas veces en el habla y en la masticación. Estas últimas porque restringe el espacio necesario para la lengua. Una vez cementado, suele ser un poco difícil la activación intraoral, por lo que en algunas ocasiones para activarlo se debe retirar de la boca y volver a cementar ocupando un mayor tiempo en el sillón. Ya dentro de la forma de fabricarlo tenemos que primero se va a realizar una adaptación de las bandas. Luego de esto vamos a seleccionar el cuadrihelix que necesitamos según las necesidades del paciente.
Vamos a marcar las zonas para proceder a soldar y los vamos a soldar con las bandas. Luego vamos a proceder a realizar la activación según CDC y lo final sería el cementado. A continuación vamos a hablar sobre el bihelix. El bihelix va a estar compuesto por dos bandas, como podemos observar. Es un arco de alambre con dos hélix en la parte posterior y dos brazos que pueden ser simétricos o asimétricos. Este se puede usar tanto en la arcada superior como en la inferior y está destinado a la protrusión de los incisivos, aumentar la longitud de la arcada y mantener los espacios de deriva y expandir la arcada. Este va a ser construido en un alambre grueso, de acero inoxidable o cromo cobalto. Va a presentar dos brazos que pueden actuar sobre los sectores posteriores o sobre los laterales de la arcada inferior, dependiendo de las longitudes. Los brazos pueden ser simétricos o asimétricos. Ya. Este va a estar indicado para rotación distolingual de los molares, expansión a nivel de los premolares y caninos, protrusión de los incisivos, mantener el espacio de deriva. Su efecto es únicamente dental y al terminar el tratamiento puede servirnos como un retenedor pasivo. Dentro de las contraindicaciones tenemos que en ocasiones suele retraer los incisivos o mesializar las piezas que están en el sector posterior. Además de este tampoco se utiliza, perdón, para enderezar molares volcados a vestibular, hacia mesial. Ya, dentro de las funciones, tenemos que esto nos puede ayudar en problemas transversales de origen dental alveolar, dentro de una leve expansión mixta leve expansión en dentición mixta para crear espacios para los laterales. Es ideal para pacientes con labio y paladar hendido, ya que produce una mayor fuerza en el sector anterior que en el posterior. Y también se utiliza en pacientes clase 2, en donde los arcos inferiores deben ensancharse y los molares deben rotarse hacia distal. Eso sería todo. Tal vez tienen alguna pregunta. No, Micho. Ya, gracias. Ya dejo de compartir entonces para que continúe. Ya, listo. Buenos días, doctor y compañeros. El día de hoy yo les voy a presentar lo que es el aparato de COSAC. Bien, este es un dispositivo labiolingual. Su principal característica es que tiene una acción elástica. No necesita de una base acrílica para su fabricación, lo cual es una de sus características. Y pues los componentes van a estar unidos, del alambre van a estar unidos por láser o van a ser estos soldados. Sus funciones principales son las de anclaje, expandir, contraer y pues vestibularizar uno o más dientes. También es ejercer fuerza sobre dientes para estimular la actividad ósea y pues llevarlos a estos a una posición adecuada. Su historia parte a partir de que Crosat propuso en el año 1919 un aparato removible con un diseño mínimo y pues que este sea de un solo material, como les comentaba, no tiene acrílico y pues en aquel tiempo era de acero soldado. Ahora se caracteriza por ser una aleación de cromo-níquel, tiene resistencia química, también resistencia mecánica, como les comentaba, su elevado grado de elasticidad y pues es muy eficaz para lo que es la expansión transversal de los maxilares. Entre sus ventajas es buena estética, ya que este es mínimamente invasivo. Se le puede utilizar como una aparatología de retención, como podemos observar. También se puede ejecutar un gran número de tratamientos con este aparato. Tiene una mayor eficacia en la expansión transversal. Sus fuerzas fisiológicas van a mover suavemente los dientes. Es elástico y pues es muy versátil con tanta modificación. Entre sus desventajas es que la edad óptima es la etapa de mayor crecimiento. El trabajo técnico en el laboratorio, como todos los aparatos, tiene que ser muy preciso y pues puede resultar un tanto complicado y tiene mayor tiempo de duración que otros tratamientos. El diseño este está conformado por lo que es un arco transpalatino, por un gancho Jackson, por apoyos oclusales y por lo que sería un brazo lingual. Bueno, ahora les voy a hablar lo que es el disyuntor. La disyunción maxilar es un procedimiento ortopédico
Impresionante para lo que es el tratamiento, sobre todo del micrognatismo transversal maxilar. El disyuntor se encarga básicamente de separar la sutura palatina, estimulando el crecimiento de lo que sería el maxilar superior. Este tornillo que se coloca actúa con una fuerza de 1.5 a 4.5 kilogramos y pues existe en 4 medidas. El disyuntor va a estar indicado en lo que son correcciones de mordidas cruzadas posteriores, cuando existe atresia del arco dentario superior asociado a una discrepancia esquelética de clase 2, también cuando existe atresia del arco dentario superior, pero con apiñamiento, para una mordida cruzada posterior con retrusión real o relativa del tercio medio facial, en casos de maloclusión que tenga clase 3, y maloclusiones como consecuencia de la fisura del labio alveolo palatino. Los dientes de anclaje para el disyuntor van a ser los premolares y los molares y van a ser sujetados con bandas fijas. Y pues para el diseño van a ser 4 bandas de acero en los primeros premolares y en los molares, como podemos observar. De ahí va un tornillo de expansión paralelo al plano de la oclusión, localizado a nivel de lo que sería el rafe medio, con unos 3 milímetros de separación de la mucosa palatina, ya que esta va a descender debido a la disyunción, que sería su función. Y pues el tornillo consta de 2 brazos de extensión paralelas, las que le brindan una mayor rigidez al aparato. Para su activación, esta se va a demorar aproximadamente 2 semanas y la frecuencia de activación varía de 2 a 4 cuartos de vuelta, o a su vez de 0.5 a 1 milímetro por cada día, un cuarto de vuelta. Y como les mencionaba, la fuerza es de 1.5 a 4.5 kilogramos. Los disyuntores básicamente se los conocen en 3 tipos principales, que sería el Haas, el Hyros y el Magnamara. Entonces, como una breve introducción, el Haas, para diferenciarlo, se compone de 4 bandas principales en los primeros molares y en los primeros premolares. Va un tornillo en el centro, que sí se compone ya de una base de acrílico en contacto con el paladar y va unido a bandas mediante una estructura de alambre que ocuparía tanto la superficie vestibular como lingual. En cambio, el Hyrax está soldado con bandas en los primeros molares y premolares. Va un alambre que recoge la cara lingual, soldado a un tornillo central lo más cerca del paladar. Y por último, la diferencia del Nagmar es que este no lleva bandas y es una estructura de alambre que recoge tanto las caras linguales y vestibulares de los sectores posteriores y va unido a un tornillo central. Y pues que en este va recurriendo a las caras oclusales de los dientes posteriores. Ya, continuando con los aparatos fijos de expansión, tenemos que, primero es necesario saber que en ortodoncia la terminología de expansión hace referencia a un aspecto terapéutico que consiste en ampliar el maxilar en sentido transversal, ya sea ociodental. Cuando el problema del paciente o el problema de expansión es en sentido esquelético, se utilizan los disyuntores que se conocen como expansores ortopédicos, y cuando
el problema es dentario, vamos a utilizar expansores removibles que se conocen como expansión ortodóntica. Ya los disyuntores con tornillo de expansión de los cuales voy a hablar son dos. Vamos a hablar de los que tienen un soporte mixto, ya que van a tener un apoyo dental y también de acrílico sobre la mucosa y se conocen como los de tipo Haas, y los que se apoyan únicamente sobre los dientes mediante bandas sin necesidad de acrílico son los tipo Hyrax. Ya. El tipo Haas fue el primer aparato de expansión popularizado en 1961. Este consiste en 4 bandas que se colocan en los primeros premolares y los primeros molares superiores. Se va a incorporar un tornillo de expansión, el cual se va a ubicar en la parte media, juntando las 2 masas de acrílico, las cuales van a estar en estrecho contacto con lo que es la mucosa palatina. Según sus defensores, tiene más efecto esquelético porque transmiten la fuerza directamente a la bóveda palatina. Ya, tenemos una modificación del disyuntor Haas en el cual solo se va a utilizar a 2 bandas. Este va a ayudar a lo que es la expansión, va a producir mayor movimiento de traslación a los molares y premolares, y este se va a utilizar en lo que es la dentición mixta porque solo va anclado a los primeros molares, y esto se utiliza cuando hay dificultades para poner las bandas porque hay dientes semi-erupcionados. ¿Para qué está indicado este tipo de placa? Ayuda a lo que es la corrección de una mordida cruzada posterior, va a aumentar lo que es la longitud del arco, va a producir corrección de la inclinación axial de dientes posteriores y también va a ayudar a lo que es corregir problemas de maloclusión en clase 3. Ya el disyuntor tipo Hyrax, este se fabrica solamente de acero inoxidable. Las bandas se van a colocar en los primeros premolares y los primeros molares maxilares, y el tornillo de expansión se localiza en el paladar. Se van a incorporar alambres de apoyo linguales y bucales para aumentar la rigidez del aparato. El Hyrax va a tener ganchos soldados hacia vestibular, los cuales se activan con 1/4 de vuelta diario por un lapso de 10 días con la finalidad de lograr una desarticulación de las suturas circunmaxilares, y esto va a ayudar también a la protracción del maxilar. Va a estar indicado de igual manera para mordidas cruzadas posteriores, malas oclusiones clase 2 esqueléticas, malas oclusiones clase 3 temprana, para micrognatismos maxilares de problemas esqueletales, en fisuras del labio y paladar, y también cuando existan apiñamientos dentarios. Va a estar contraindicado para pacientes que no cooperen con el tratamiento, pacientes que tengan solamente un diente cruzado, que tengan asimetría maxilar o mandibular, pacientes con mordida abierta, plano mandibular inclinado o perfil convexo, y en adultos con severas discrepancias esqueletales, ya sean anteroposteriores, transversales o verticales. Ya, una modificación de este, tenemos el disyuntor rápido Hyrax, pero a 2 bandas, en el cual se van a colocar solo en los primeros molares permanentes, y la prolongación del alambre de estos va a recorrer lo que son por la cara palatina hasta canino, y el disyuntor tipo Hyrax con ganchos de tracción, que estos lo que nos van a ayudar es cuando se utilizan las mascarillas faciales, logran una desarticulación de las suturas circunmaxilares, y esto facilita la protracción del maxilar. Gracias. Bueno, continuando con la exposición, listo. Tenemos, bueno, dentro de los aparatos fijos tenemos a la trampa lingual. La trampa lingual es un aparato fijo que está soldado a bandas, está utilizado como una terapia coayudante en el manejo restrictivo e interceptor de los hábitos, con el propósito de crear una función muscular orofacial normal para ayudar al crecimiento y al desarrollo del mismo. Ahora, en cuanto a las indicaciones, tenemos que esta va a estar indicado para succión digital, para pacientes con interposición lingual, empuje lingual y deglución atípica.
En cuanto a las indicaciones o más bien ventajas, tenemos que este es un bajo costo, es muy sencillo, tiene una efectividad de un 80% de controlar el hábito de succión digital, es fácil de arreglar, tiene controles más rápidos, impide colocar el dedo cómodamente en el paladar, es versátil porque puede corregir una mordida cruzada posterior y desalentar al mismo tiempo este hábito digital. Y puede combinarse con aparatos fijos para eliminar disfunciones linguales. Y en las indicaciones como tal tenemos pues que estas van a ayudar a, bueno, eso debe incluirse en el paladar por detrás de la papila incisiva, que no choque con los dientes anteroinferiores y que no impida la oclusión. Y las rejillas estas se van a elaborar con alambre de acero inoxidable de 0,036 o 0,040 pulgadas, donde se hace un arco palatino con dos dobleces en forma de U en la parte anterior. Y estas van a ir soldadas a bandas o coronas de acero que van unidos a los molares temporales o permanentes. Y como una modificación tenemos la rejilla lingual, en este caso sería removible, que es un aparato pues removible, como su palabra lo menciona, para interceptar los hábitos de igual manera como succión digital, protrusión lingual, deglución atípica. Y en cuanto a las indicaciones, tenemos que esto va a estar indicada para succión labial, para mordedura de labio, para impedir el empuje o la succión de la lengua y también para impide la interposición o protrusión lingual en la zona incisiva para el tratamiento de la deglución atípica, sobre todo infantil. Y en cuanto a las recomendaciones, tenemos para el paciente que esto requiere una muy buena higiene oral por parte del paciente y de las personas responsables de este, y el utilizarlo en todo momento y el retirar el aparato solo para la higiene oral del paciente y del aparato como tal. Ahora, en cuanto al ejercitador lingual, tenemos que esta es una placa construida con un diseño muy característico, ya que se envuelve el espacio de la lengua, lo que provoca una terapia sobre la misma. Y en cuanto a las indicaciones, tenemos que estar indicado con pacientes con mordidas abiertas y también en pacientes con clase 3. Vale la pena mencionar a Perla de Tucat y a Lead Bunker. Bien, el Perla de Tucat o Bluegrass es un aparato que es utilizado tanto como estimulador como distractor de la lengua. Esto quiere decir que va también a leccionar a la lengua a colocarse en una posición fisiológica, es decir, más posterior. Presenta esta esfera de rotación, una esfera libre aproximadamente de 5 milímetros, que se ubica dependiendo el dispositivo y dependiendo también la modificación que se le haga. Hay perlas que se coloca, como observamos, en la parte posterior del rafe, en la parte posterior del rafe medio del palatino. Otras se colocan posterior a las arrugas palatinas. Está indicado para tratar hábitos como deglución atípica, interposición lingual de objetos, también inducción digital. Dentro de las ventajas que presenta la Perla de Tucat, menciona que es un dispositivo ligero que puede ser bien aceptado por el paciente. Es tanto fijo como removible, dependiendo también de la modificación del aparato. Básicamente se basa su funcionamiento en lo que es la curiosidad de la lengua, esto explicándose cómo, tratando de buscar que la lengua juegue o trate de manipular la perla para colocarla en una posición fisiológica. Esto a su vez aumenta el estímulo neuromuscular de la lengua y de los músculos asociados a la zona perioral. Bueno, dentro de sus desventajas, presenta un acúmulo paulatino de placa bacteriana. También tiende a adquirir mal olor este aparato. Y con respecto a tiempo de fabricación en laboratorio, sí toma un poco más de tiempo que otros aparatos.
La perla de Tucat como tal es un coadyuvante que se utiliza con un aparato restrictor de la lengua. Puede ser también utilizado con brackets, esto ya para posteriores o con mantenedores también, ya posterior a tratamientos de ortodoncia. Evita también las recidivas al ser utilizado como un distractor lingual, esto para que la lengua no empuje en los dientes. El paciente se debe indicar al paciente que debe colocar la punta de la lengua en la perla durante el momento de la deglución. Con esto se logrará una posición más posterior de la misma. Y puede ser incorporada tanto a aparatos fijos o removibles de acrílico. Observamos la imagen. El lip bumper. El lip bumper es conocido también como aparato de anclaje muscular, empujador labial. Basa su mecanismo de acción en evitar el contacto de los labios sobre los dientes anteroinferiores o anterosuperiores, distribuyendo así toda la fuerza de la musculatura hacia la barra, por eso también se llama parachoque labial, y esta fuerza es distribuida hacia la parte posterior, hacia el molar específicamente, produciéndose una dilatación de la musculatura labial, se produce un incremento de la tonicidad, y eso también se transmite a las fuerzas del músculo mentoniano. Está indicado para incompetencia labial, cuando el paciente no logra cerrar, no logra el sellado labial, un apiñamiento severo anteroinferior, para también lograr mantener el perímetro del arco, y permite también la rotación de lugares por esta distribución de fuerzas hacia posterior, ¿no? Autores recomiendan que este aparato debe ser utilizado y es más efectivo en la dentición mixta hasta la adolescencia temprana. Como variantes del e-bumper hay el tipo fijo, que es la primera imagen, que está soldado este parachoques a coronas de acero inoxidable. Tenemos el semifijo, este está ligado a los tubos de las bandas. Esto es para tratamientos ya con ortodoncia. Y también tenemos el removible, que puede ser incorporado en placas acrílicas, como vemos, removibles. Dentro de sus ventajas, sirve como aparato de anclaje, permite expansión del arcada inferior, permite corregir el sellado labial, competencia labial, y puede ser utilizado conjuntamente con aparatos extraorales, tal cual como bandas y brackets también. Dentro de las ventajas es que una de estas bandas se puede soltar, produciendo así una laceración de mucosas, físicamente en los carrillos, perder el anclaje y mesializar los molares por la fuerza que transmite parachoques. Está además de contraindicado para mordidas abiertas. Gracias. Ya, continuando con las exposiciones, ahora iremos a tratar los aparatos fijos, en este caso los mantenedores de espacio y anclaje. Como una pequeña introducción, estaremos diciendo que todos estos tipos de mantenedores de espacios van a ser utilizados para lograr una prevención de una pérdida de longitud de la arcada, así facilitando la erupción de los dientes que van a llegar a ese espacio y evitar cualquier interferencia de dientes adyacentes u antagonistas. Bien, dentro de los mantenedores de espacio, vamos a decir que van a necesitar ciertas condiciones o ciertas indicaciones en las cuales va a necesitar para poder funcionar de una manera correcta. Dentro de estas va a ser que necesitamos que el diente sea posible que restablezca una función. A esto hace respecto a que el espacio donde vamos a colocar este mantenedor de espacio, esto debe mantener siempre el diente, o sea, el espacio donde se encuentra este espacio siempre, o sea,
debe ir colocada una piecita el cual va a ayudar a que la oclusión se mantenga fisiológica. También permitir la erupción y evolución normal de los dientes permanentes, eso a través del propio espacio que va a permitir este mantenedor, y deben restablecer ciertas funciones como deglución, fonación y estética. Dentro de contraindicaciones o desventajas al utilizar es que debemos ver si es que existe ausencia de tejido óseo sobre la corona a la cual la pieza va a erupcionar. Es decir, si es que encontramos un déficit óseo o una cantidad menor a la adecuada de hueso sobre esta coronita, no va a poder tener la capacidad de erupcionar. Otra cosa es si es que la raíz del diente permanente tiene una calcificación de 3/4 ya de la longitud radicular. Como podemos observar en la imagen superior, es cuando esta piecita no va a tener la capacidad de necesitar un mantenedor de espacio porque está muy cerca o estará próximo a terminar su calcificación total. Y si la discrepancia dentro alveolar se encuentra muy positiva, esta discrepancia dentro alveolar va a estar dada por la distancia que existe de diente al diente y de un diente adyacente, y entonces si es que esta es muy amplia, pues va a ser innecesaria la colocación de estos mantenedores de espacio. Y si se presenta cualquier tipo de agenesia del diente definitivo, pues por obvias razones vamos a deducir que el mantenedor de espacio va a ser innecesario debido a que no está esperando a la erupción del diente adyacente. Dentro de estos vamos a existir dos tipos de clasificar estos mantenedores de espacio, como fijos y removibles. Dentro de los removibles van a hacer lo que expongamos después, debido a que en este caso nos fijaremos en los fijos. Sin embargo, como una pequeña identificación de los removibles es que estos van a poder ser retirados en cualquier momento por parte del paciente, y va a facilitar su higiene y va a evitar cualquier tipo de factor que pueda producir caries. Además de una característica muy importante, como podemos observar, es que va a ser funcional, como dijimos anteriormente. Dentro de las características necesarias va a ser que no pierda su funcionalidad, su fonación, su deglución, y esto va a permitir, como podemos observar en la imagen de la placa removible, un diente postizo, como podríamos decirlo, para así restablecer su función. Sin embargo, en los fijos no vamos a poder restablecer su función prácticamente por completo. Sin embargo, estos van a requerir, no va a ser más fácil para el operador debido a que no va a necesitar la colaboración de un paciente que psicológicamente se encuentre dispuesto a colaborar, y estos van a ir propiamente cementados por el especialista y no pueden ser retirados por el paciente ni por los padres. Dentro de los factores que vamos a influir en qué tipo de selección de mantenedor de espacio vamos a necesitar, va a ser la edad en la que se encuentra el paciente y su edad dentaria, cronológica y fisiológica. A su vez, las arcadas dentarias en las que se encuentre, los tipos de oclusión, como podemos observar si es clase 1, clase 2 o clase 3, a cualquier tipo de hábitos orales. En este caso colocamos una imagen de un paciente succionador de dedo, y cualquier tipo de la zona y depende de la zona donde ocurra esta pérdida, ya sea en sector anterior o en sector posterior. Dentro de los mantenedores de espacio fijo vamos a encontrar el fijo a banda y en asa. Esta es la asa simple, y luego hablaremos de asas compuestas y sus modificaciones. Hablando principalmente, vamos a decir que este mantenedor de espacio en asa simple va a estar compuesto simplemente por una banda, como podemos observar ahí, alrededor del diente al cual se va a sujetar, y un asa que va a ser lo que va a permitir que los dientes adyacentes no se mantengan en su posición fisiológica, para así mantener el espacio a la llegada de su nuevo pieza dental a la boca. El diente que va a erupcionar siempre tiene que soportar esta banda en caso de que tiene que ser muy cuidadoso en que este diente temporal, su coronita no se llegue a erupcionar antes del diente al cual estamos esperando. Dentro de su elaboración podremos mencionar
que esto va a ser un trabajo de laboratorio, el cual se va a adaptar una banda prefabricada al diente o al diente pilar de la pieza a la cual vamos a añadir el asa. Es decir, vamos a ir a medir estos arcos prefabricados en la pieza a la cual necesitemos que se apoye este mantenedor de espacio. También es importante dejar los brazos del alambre más largos, como podemos observar una vez que hemos logrado obtener el tamaño del aro, perdón. Estos excesos vamos a dejar más largos y vamos a doblar hacia oclusal e inmovilizarlos con cera, como podemos observar en la imagen, con cera roja. Esto es para evitar así cualquier tipo de movimiento después a lo que uno ya haya modificado y ya haya sentido satisfecho al momento de realizar el trabajo, para que no existan movimientos y para que tenga un terminado mejor. En la parte dirigimos hacia oclusal porque no va a interferir en nada a la parte activa del aparato. La unión se refuerza a través de esta soldadura, como podemos observar, de plata, y va a dirigir la llama al exceso de donde vamos a querer cortar por oclusal, y finalmente esto va a producir un corte y finalmente terminamos puliendo, así sin evitar la parte activa del aparato. Bien, por otra parte vamos a encontrar los mantenedores de espacios fijos con ansa compuesta o modificaciones. En este caso, el ansa compuesta como tal, encontramos que va a ser en una pieza pilar un arco con dos ansas, tanto por anterior y para posterior. De esta forma cumple una función doble que mantiene espacios en dos piezas a esperar. Estos dispositivos son construidos sobre las bandas y como mencioné, coronas prefabricadas, y va a permitir que el soldador de alambre abarque el espacio edéndulo. Aquí vamos a encontrar ciertas indicaciones, como que se emplea para reemplazar incisivos, caninos y molares temporales. También cuando la pérdida es de dos piezas temporales y los pacientes es de edad muy corta y por lo tanto muchas veces son poco colaboradores. Este alambre muchas veces puede llegar a ser de un tamaño de 0.3 y van fijados inmediatamente al diente. Bien, ahora aquí podemos observar muchas modificaciones. Dentro de esto vamos a encontrar el que no es banda como tal, sino corona fijado a las ansas. Y este es otro mantenedor de main, el cual va a ir por lingual del arco y va a generar el mismo efecto y la misma ayuda. Otra cosa, otra modificación puede ser el mantenedor de corona y doble barras, como podemos observar en la imagen, en donde van dos bandas o dos aros en los dientes vecinos y dos barras soldados entre ellos para mantener mayor estabilidad y fuerza al momento de la espera del diente a erupcionar. Y también encontramos el mantenedor de rompefuerzas, el cual, como podemos observar, es a especie de una sola barra, en donde va a ser colocado en forma de L, y luego se va a recortar y pulir los excesos de la banda. Gracias. Bien, ¿alguien más o todavía tenemos? Sí, doctora, aún falta. Listo, sigamos. Ya. Continuando con los aparatos fijos, mantenedores de espacios y anclajes. Tenemos lo que es la zapatilla distal. En 1930, Wilbert presentó el primer mantenedor con una extensión distal.
La zapatilla distal es un mantenedor de espacio intraalveolar, el cual es una opción alternativa para evitar la pérdida de espacio cuando el segundo molar primario se pierde prematuramente y el primer molar permanente aún no ha erupcionado. Dentro de las indicaciones de esto tenemos, se usa para una pérdida prematura de dientes temporales por patología pulpar, periapical o traumatismo. También ante una ausencia congénita de dientes permanentes y para conservar el espacio del primer molar permanente cuando se ha perdido de manera prematura el segundo molar temporal. Está contraindicado cuando el primer molar deciduo no puede usarse como pilar. También cuando existe una ausencia congénita del primer molar permanente, en pacientes con riesgo a una endocaritis bacteriana, en pacientes inmunocomprometidos y en pacientes con problemas en cuanto a la cicatrización. Dentro de las desventajas que este presenta, tenemos dos. Una, tenemos la falta de adaptación a los cambios biológicos debido a que es un aparato fijo y rígido. Y dos, una extrusión de la pieza antagonista. Dentro de la confección tenemos que estar conformada por una banda o corona de acero cromo, cuya cara distal se solda con un brazo metálico recto o horizontal, el cual se dobla formando una angulación hacia abajo. Esta penetrará en la encía hasta hacer contacto con la cara mesial del primer molar permanente. Otra también tenemos el botón de Nance. Este es un aparato que se utiliza como mantenedor de espacio y reeducador de posición igual en casos de hábito. Dentro de las características que este presenta es que no contacta con los dientes anteriores. El alambre en sí contornea la bóveda palatina. Está compuesta por dos bandas en los molares y tiene un botón de acrílico que sirve de apoyo sin generar presión. Ya. Esta está indicada ante una pérdida prematura de piezas deciduas en el maxilar superior. Está indicado para mantenedor de espacio mesiodistal cuando el paciente presenta una longitud de arco en el límite de considerarse como deficiente y ante una deglución atípica e interposición lingual. Está contraindicado cuando se pierde anclaje o para mesializar molares, también para distalizar molares, returgir incisivos y en caso de una mala higiene, y cuando no se puede hacer expansión lateral. Dentro de las funciones tenemos que genera un anclaje de los molares para evitar movimientos indeseados durante un tratamiento de ortodoncia, también como mantenedor de espacio de deriva en dentición mixta y para mantener la longitud de la arcada. Dentro de la confección tenemos que estar formado por dos alambres conectores, cuales no tocan el paladar, doblados y fijados a las bandas, y los cuales se sueldan. Se realiza una pantalla de acrílico y se pule por el interior. La activación se hace de manera transversal, se realiza desde el arco lingual. También podemos tener dentro de este, como modificación o como adicional, tenemos las bandas o arcos transpalatinas con botón de Nance. Este es un aparato con gran anclaje, ya que une la función de botón de Nance y la de una barra transpalatina. La barra transpalatina nos otorga un anclaje transversal y el botón de Nance, por su parte, nos da un anclaje medial o antero-posterior. El botón de Nance representa el anclaje moderado de elección para los casos después de la distalización de molares superiores. Ya dentro de las ventajas de su uso tenemos que este anclaje ayuda a resistir la migración mesial de los molares durante la retracción anterior, conservar la longitud de la arcada. Dentro de las desventajas tenemos invaginación del botón de Nance en la mucosa palatina o consume tiempo para su elaboración en el laboratorio. Dentro de las recomendaciones tenemos que las aristas del botón de Nance deberán estar lo más posibles redondeadas para evitar la invaginación del botón en la mucosa palatina y el arco transpalatino con 2 milímetros a 3 milímetros de separación del paladar. Gracias.
Ya, buenos días compañeros, buenos días doctor. Listo, continuando, cabe mencionar lo que sería la barrera lingual. Como bien, la barrera lingual se utiliza en los niños para mantener los espacios. Es un dispositivo diseñado para el arcada inferior y, como había dicho, mantiene los espacios generados por las pérdidas dentarias prematuramente y se mantiene en boca hasta que se complementa, hasta que se complete el cambio de dentición. Se dice también que es un alambre redondo de 0.8 a 0.9 o 1 milímetro de grosor que va a bordear todos los dientes por la arcada lingual de los mismos. Bien, consta de dos anillos que denominados bandas se emplazan sobre lo que serían los primeros molares definitivos y a estas bandas se suelda un arco fabricado en acero que se va a adaptar a las caras internas de todos los dientes que componen la arcada inferior. Bien, entre sus usos se dice que se utiliza para evitar la mesialización, corregir eventuales rotaciones, expandir o contraer la arcada y también se puede utilizar como un retenedor para una vez que se finalice el tratamiento de ortodoncia. Bien, en cuanto a la barra Goshgarian, está inventada en la década de los 50 por el doctor Goshgarian. Combina una resistencia de anclaje pasivo, manteniendo la posición de los primeros molares superiores, con otra de anclaje activo y de esta manera permite la rotación distal de dichos molares. Bien, la barra Goshgarian se utiliza, digamos, para maloclusiones de clase 2, primera división, primeros molares rotados hacia mesial posterior y se obtiene 2 o 3 milímetros en lo que sería el arco. En cuanto a sus usos, corrige rotaciones y aparte ejerce movimientos de torque en las raíces dentarias, aumenta también el anclaje de los primeros molares superiores y brinda una expansión del arco en caso de que se necesite. Bien, a manera de variante o modificación está la barra Goshgarian con perla, que se va a utilizar para lo que sería anclaje, estabilizaciones, inclinaciones mesiodistales, reeducación de la lengua y corrección de hábitos, mordida cruzada unilateral y bilateral. Y eso sería todo. Ya, continuando. No se ve la pantalla. Sí, doctor, ya le comparto. Ya. Tenemos a la barra transpalatina. Esta fue desarrollada técnica y clínicamente en la década de los 50. Esta barra combina una resistencia de anclaje pasivo, manteniendo la posición de los primeros molares superiores, con otra de anclaje activo porque permite la rotación distal de dichos molares. En investigaciones científicas tenemos que se ha comprobado que en las malas oclusiones de clase 2 de primera división, los primeros molares superiores se van a encontrar rotados hacia mesial y que después van a ser corregidos, ganando aproximadamente de 2 a 3 milímetros en la longitud del arco. Este tipo de maloclusión también se caracteriza por presentar paladares estrechos y profundos y que son el resultado de la función alterada, por lo cual se observan con frecuencia mordidas cruzadas posteriores. Con la barra palatina vamos a poder corregir ciertas rotaciones y al mismo tiempo van a ejercer movimientos de fuerza rotatoria, es decir, el torque, en las raíces dentarias. De dicha manera va a aumentar las posibilidades de anclaje de los primeros molares superiores, así como también va a expansionar los mismos si fuera necesario. Esta mecánica de tratamiento tiene una gran importancia en la planificación de tratamiento ortodóntico para lograr los objetivos propuestos. Consiste en un hilo de alambre de acero que va a cruzar el paladar de molar a molar con un omega abierto hacia adelante a nivel de la línea media.
Los sistemas de anclaje se van a dividir en activos y en pasivos. Los pasivos van a ser aquellos donde el anclaje se va a reforzar, pero se va a mantener la misma posición de los dientes, mientras que los activos son donde se modifica la posición de los dientes para ofrecer una mayor resistencia mecánica al movimiento. La barra palatina va a ser un aditamiento fijo. Esta es construida de un alambre de acero inoxidable de 0,9 milímetros de diámetro. Ella se coloca bordeando el paladar desde la cara palatina del primer molar superior hasta la cara palatina de su diente homólogo. Esta va a presentar una omega abierta hacia adelante en la línea media que nos va a permitir realizar diferentes activaciones. Se debe colocar separada de la mucosa palatina aproximadamente 2 milímetros para ubicarla en su posición definitiva. Se le soldará por palatina 2 cajuelas linguales, las cuales nos permitirán insertar los extremos distales de la barra en las mismas. Las activaciones se van a realizar en la clínica una vez que se vaya a colocar la barra de los cajetines palatinos. Después del montaje, las fuerzas de la barra palatina van a reaccionar a ambos lados, transmitiendo fuerzas de rotación, expansión y torque a los primeros molares superiores, tanto el derecho como el inferior. En cuanto al mecanismo de acción, va a estar dado por 4 mecanismos. Tenemos primero el de expansión. Este se va a abrir ligeramente la omega colocando la punta cuadrada, puede ser con el alicate de angle en el interior de esta. También decimos que esta expansión no debe exceder los 2 milímetros y se debe realizar dobleces de contención en los extremos distales para esta manera evitar la rotación del molar si no lo necesitamos. Tenemos en cuanto a sus indicaciones, esta va a estar indicada en todos los casos de mordida cruzada unilateral y también bilateral a cualquier edad. También cuando los primeros molares superiores se van a encontrar rotados hacia mesial para recuperar la posición correcta de los mismos. De esta manera va a reforzar el anclaje porque no va a existir una rotación hacia distal del molar. Va a ser una posición que ofrece mayor resistencia al movimiento en el control bucolingual del primer molar o lo que es lo mismo para lograr el torque radicular. Además de eso nos va a permitir el control vertical para de esta manera controlar la excesiva extrusión que se va a producir en determinados casos o también posibilitando la intrusión de ser necesaria. En cuanto a las contraindicaciones, estas van a ser pocas, sin embargo van a estar contraindicadas en un periodonto en mal estado, donde las raíces del primer molar superior se van a encontrar expuestas, cuando su uso sea con fines de rotación, de extrusión o de intrusión, porque así como también de expansión. En estos casos pudiéramos utilizar solamente con fines de anclaje. También cuando no se combina con otros aditamientos, no debe emplearse en aquellos pacientes donde se necesite un anclaje máximo, porque esta nos va a permitir solamente una mesialización de aproximadamente unos 5 a 2 milímetros y también evitemos su uso en molares poco erupcionados y con poca calcificación radicular. En cuanto a sus modificaciones, el arco palatino se va a poder utilizar en presencia de hábitos de succión del pulgar y también se le va a agregar una rejilla soldada. Podemos utilizarla en caso de anclaje máximo cuando se le combina con un botón de NAND soldado. Se puede utilizar para expansionar la arcada si le combinamos con brazos extensores y también le podemos agregar una perla en omega para la reducción, para la ubicación de la lengua. Se puede extender los brazos hacia los incisivos para lograr su vestibularización y aumentar la longitud del arco. Una de las modificaciones va a ser la rejilla lingual. Esta va a ser un aparato ya sea fijo o removible que va a estar soldado a bandas. Este es un aparato que pertenece al grupo de los aparatos funcionales. Va a ser utilizado como terapia coayudante en el manejo o interceptor de hábitos como el empuje lingual, deglución atípica o la succión digital, con el propósito de crear una función muscular normal para ayudar al crecimiento y al desarrollo de la oclusión normal. En cuanto a sus tipos, tenemos la fija y la removible. La fija se utiliza en pacientes con hábitos difíciles de manejar. Esta va a estar soldada a banda y puede ser incorporada a distintos tipos de aparatos según sea la necesidad del paciente. En cuanto a la removible, estas están incluidas en la parte acrílica de la placa. Regrésale nomás. Estas rejillas pueden ser confeccionadas en arcada superior o inferior según sea la necesidad. Tenemos la superior, la inferior y las laterales. La superior en los casos de pacientes que tengan succión digital, protrusión lingual, que deslicen la lengua por el paladar
hacia los incisivos superiores, inferior, en los casos de pacientes con protrusión lingual que deslizan la lengua hacia los incisivos inferiores, y los laterales en caso de mordidas abiertas con interferencias de la lengua. Se recomienda la confección de rejillas laterales para de esta manera facilitar el cierre de la mordida. La rejilla debe ubicarse estratégicamente en el paladar, por detrás de la papila incisiva, debe ser lo suficientemente larga para que no choque con los dientes anteroinferiores y que no nos impida la oclusión. En cuanto a sus indicaciones, esta va a estar indicada en la succión digital, en las labios para impedir la succión de la lengua, también nos va a impedir la interposición o la protrusión lingual entre la zona incisiva, el tratamiento de la deglución atípica infantil. En cuanto a su efecto terapéutico, nos ayuda a... Pásale nomás. Ya, nos ayuda a la corrección de hábitos de deglución atípica, por lo que indica al niño dónde tiene que posicionar la lengua, evita la posición de la lengua en el tratamiento de clase 3, porque promueve a la postura lingual que se desplace hacia arriba y de esta manera ejerce un efecto funcional sobre la arcada superior. Facilita el cierre de la mordida abierta anterior por la interposición lingual, realizando una placa tipo Hawley con una reja vertical de retracción lingual. Nos va a impedir que la presión del dedo desplace los incisivos hacia el labial, tiene la capacidad de redirigir la posición de reposo de la lengua, también restablece el cierre labial e interrumpe el contacto entre la punta de la lengua y el labio inferior. Impide el desplazamiento anterior de la lengua, evitando así mordidas abiertas anteriores, y en pacientes con mordida abierta desencadena un estímulo de estiramiento de los músculos que cierran la boca, que potencia el efecto depresor sobre los segmentos bucales, y de esta manera también nos ayuda a cerrar la mordida abierta anterior. Ya, en cuanto a los mantenedores de espacio, tenemos el propioceptivo. Este va a ser un mantenedor de espacio. Ya pasaré nomás, que se coloca en el extremo libre, utilizando cuando el segundo molar primario va a ser perdido permanentemente antes de la erupción de los primeros molares permanentes. Es decir, este va a ir anclado al último molar erupcionado y el retenedor va a ser dirigido hacia atrás, tocando a la encía. De esta forma crea una guía de erupción para el diente de reemplazo. Este tipo de mantenedor puede producir la infección del folículo del germen del molar permanente, por lo que muchos autores no recomiendan su utilización. En cuanto a sus características, son metálicos, no van a restablecer las funciones, generalmente van a mantener el espacio de un solo diente, tienen mala estética, no precisan la colaboración del paciente, requieren de menor vigilancia por el odontólogo y pueden dificultarnos la higiene. En cuanto a sus indicaciones, se utiliza cuando hay una pérdida prematura de dientes, cuando sea una ausencia congénita de dientes permanentes, la longitud del arco no se va a cortar, para conservar el espacio del primer molar de la segunda dentición, es decir, la permanente, de manera prematura, el segundo molar de la primera dentición. También nos va a servir como una guía para el primer molar permanente cuando este aún no erupciona. Y sus contraindicaciones: se va a utilizar cuando los primeros molares permanentes y todos los incisivos mandibulares estén presentes, también en pacientes poco cooperadores, nos va a irritar los tejidos blandos. También otra contraindicación es cuando se ha dejado mucho tiempo desde la pérdida del diente temporal, debido a que nos va a disminuir el espacio. Gracias.